Cuando alguien muere, no solo se pierde una persona, se pierde una fuente de seguridad, una historia compartida y parte del sentido de la vida. El duelo es el proceso mediante el cual la mente intenta adaptarse a una realidad que no se eligió. Mi nombre es Sara Junca, soy psicóloga de Servimeno. Vamos a estar realizando una serie de videos sobre el duelo que hemos experimentado o que tal vez se nos ha dificultado transitar. El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo por fallecimiento. ¿Y qué es el duelo? Es un conjunto de respuestas emocionales, cognitivas, físicas y conductuales que aparecen después de una pérdida, que en este caso es el fallecimiento de alguien que nosotros queremos. La función del duelo, si nos hemos preguntado alguna vez para qué siento todo esto, es integrar la ausencia a nuestra vida del día a día. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos eliminar el dolor, pero el dolor hace parte del duelo y es necesario experimentar. Pero, ¿cómo experimentarlo? ¿Qué tenemos que aprender dentro de estos procesos con tantas emociones? Es importante aclarar que el duelo no sigue etapas fijas, no es como requisitos que tengamos que realizar para un duelo gestionado, no es lineal, no tiene un tiempo estándar, no se vive igual en otras personas como yo la estoy viviendo y muy importante, no es igual a otros duelos que yo he experimentado. Dentro de este duelo hay varios tipos de duelo que vamos a estar experimentando porque aunque nosotros hayamos perdido a una persona, hay muchos casos en los que podemos llegar a experimentar. Tenemos el duelo anticipatorio, que es el duelo por fallecimiento cuando tenemos una enfermedad prolongada. Ejemplo, cuando tenemos personas con cáncer o con otro tipo de diagnósticos, donde todavía no podemos entrar a crear ese duelo porque la persona está en este proceso. O también pasa cuando tenemos una persona con un diagnóstico tipo Alzheimer, que la persona está ahí físicamente, pero la persona que nosotros conocemos ya no existe. También está el duelo traumático. Está asociado a muertes repentinas o muertes violentas. Dentro de este duelo podemos experimentar cuando las mamitas gestantes pierden a su bebé o cuando tenemos a personas que eligen la muerte como una salida. Tenemos también el duelo complicado o prolongado, cuando el sufrimiento es totalmente intenso y no para. Sigue siendo intenso y no se puede asociar con la vida cotidiana. Y por último tenemos el duelo que es el objetivo, el duelo adaptativo, que nos permite integrar nuestra vida con el dolor y el ir procesándolo todos los días. Nos hemos preguntado también qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy en duelo. Podemos llegar a experimentar tristeza profunda, culpa, ansiedad, miedo o incluso confusión de lo que nos está pasando. A veces también tenemos dificultad en nuestras funciones ejecutivas, como dificultad para concentrarnos, pensamientos recurrentes sobre la persona que ya no está, preguntas existenciales de qué voy a hacer con mi vida ahora y una sensación muchas veces de irrealidad sobre lo que veo, sobre lo que experimento y sobre lo que era en el pasado. También podemos llegar a experimentar cansancio extremo, que nos sentimos agotados, presión en el pecho, cambios en el sueño, en el ciclo del sueño, que me despierto o que no se inicia el sueño. Tenemos sensaciones de pesadez o dolores estomacales. El duelo es una pérdida también de la noción del tiempo, porque el ser humano vive proyectado siempre hacia el futuro, pero cuando tenemos el duelo nos obliga a estar en el presente porque no hay otra forma de salir de ahí. Por eso es también difícil entender la diferencia entre lo que soy ahorita, en lo que fui antes y lo que podré ser aún después de la pérdida. También vamos a hablar de las ideas erróneas o mitos y realidades sobre el duelo y cómo deberíamos vivir un duelo. El mito que se puede tener a veces es que hay etapas específicas que debemos cumplir como un checklist, pero la realidad es que cada duelo es único, no es lineal, lo experimentamos, tenemos momentos donde pensamos que gestionamos el duelo, luego no, pero en realidad es que nuestra vida y el duelo es totalmente diferente y único. Otro mito que también podemos llegar a pensar es que superarlo significa olvidar totalmente que existió o el dolor, pero la realidad es que el dolor hace parte de nuestra vida. El dolor no se va a ir, el duelo no se va a ir. Lo que nosotros aprendemos es a transitar de a poquitos en la vida diaria. ¿Cómo transitamos el duelo?
Bueno, lo más importante que debemos aprender sobre el duelo es validarnos emocionalmente, de que está bien sentir. Nuestras emociones las tenemos que aprender a vivir día a día, un día a la vez. Segundo, reconocemos la pérdida colocándole nombre a lo que sentimos. A veces pensamos que todo es tristeza, cuando no es verdad. A veces tenemos frustración, a veces tenemos ira sobre el mundo, sobre lo que pasó, sobre cómo ocurrió el duelo. Y está bien, tenemos que ponerle nombre a eso. Tercero, vamos a cuidar nuestro cuerpo. Mantenemos rutinas claras. 3 de ellas que son muy importantes: la actividad física, el sueño, la alimentación. ¿Por qué? Porque a veces en el duelo dejamos muchas veces, porque nos centramos tanto en la emoción, que dejamos esas 3 cosas que son muy importantes en nuestra vida. 4. Vamos a hacer expresiones simbólicas para darle sentido a la pérdida. Los entierros, que es una forma de dar de simbolismo hacia la muerte, es esa forma, porque el ser humano necesita darle un simbolismo a algo que perdió. No tiene que ser específicamente un ataúd. Nosotros podemos hacerlo por otras cosas, como el resignificar por medio del arte. Y quinto, que es lo más importante, tener paciencia con nosotros mismos. A veces queremos que el duelo sea ya, que seamos felices ya, que lo podamos superar ya. Pero no, el duelo es lento y es ideal para conocerse a uno mismo. Pero tal vez nosotros no somos los que estamos viviendo el duelo. Tal vez es mi amigo, tal vez es mi papá, tal vez es mi novio, que están experimentando el duelo. Nos se han preguntado, ¿y cómo acompaño a ese tipo de personas? Acompañar a alguien en este duelo parece difícil. A veces no sabemos qué decirle a la otra persona, y está bien. Lo más importante no son las palabras perfectas, sino nuestra presencia y disposición para sostener a la otra persona. Vamos a aprender 3 cosas para acompañar el duelo de otra persona. La primera es la presencia y la escucha activa. A veces lo más importante es estar ahí, sin necesidad de hablar. Escuchar sin interrumpir, sin juzgar, sin minimizar el dolor del otro. Podemos utilizar frases como estoy aquí para ti, no tienes que hablar si no quieres, y siento tu dolor y te acompaño mientras transitas este dolor. Lo segundo es tener paciencia y respeto por el ritmo. El duelo no tiene plazos, no hay que finalizar el duelo en un tiempo específico. Muchas veces me dicen, es que llevo 2 años, 3 años y siento que aún lloro con las canciones. Es parte del proceso. Desde que no sea intenso todos los días, es importante respetar el ritmo de cada persona. No presionemos a la otra persona con frases como sigue adelante, supéralo, vuelve a la normalidad. No existe esa normalidad porque la persona que está en duelo ya no es lo que era antes. Partió algo de su identidad que tiene que volver a crear. Por eso no existe esa normalidad y estamos presionando a la otra persona cuando le decimos vuelve a tu normalidad. Validamos emocionalmente a la otra persona. Reconoce las emociones de la otra persona como vienen. Pueden llegar a ser contradictorios, puede llegar a tener tristeza, ira por la persona que también falleció. Eso es normal y es importante reconocerlo para que lo pueda transitar. Vamos a evitar frases de sé fuerte, ya pasó, no, haz como si no haya pasado nada, no. Porque eso hace que termine siendo un duelo prolongado o difícil de gestionar. Es mejor utilizar frases como es normal sentir eso, no hay una forma correcta de vivir el duelo, yo te acompaño. El trabajo más difícil en el duelo es encontrarle sentido. No sentido a la muerte, sino sentido a la vida después de el fallecimiento de alguien. Este proceso no es inmediato ni obligatorio. Ocurre en el día a día, en los pequeños pasos que vamos transcurriendo en el duelo. Vamos a hacer una actividad. Si yo estoy viviendo el duelo o si otra persona también está viviendo el duelo conmigo, que es el poder realizarnos una reflexión o un objetivo diario para validar nuestras emociones. Antes que cualquier cosa, empezamos validando nuestras emociones. Puedes escribir una frase como hoy voy a sentir las emociones que necesite sentir y mañana puedo crear otra frase. Eso nos ayuda a entender que las emociones van transcurriendo y son normales en este proceso. Si estamos acompañando, la idea es que le podamos
instruir o reforzar una idea de validación emocional. Este duelo por fallecimiento es uno de los duelos más comunes o que todos nosotros podemos llegar a experimentar en nuestra vida. Sin embargo, hay otro tipo de duelos que no se hablan tanto, pero aquí sí vamos a estar hablando, como es el duelo de pareja, el duelo por pérdida de trabajo, el duelo de migración y el duelo por discapacidad. Si quieres acompañarnos porque estás experimentando alguno de estos duelos, te esperamos en los otros videos de nuestra serie.